donde, como siempre, pues nuestro interés es de poder compartir un tema que ustedes también puedan interactuar con nosotros en la caja de comentarios, que nuestro canal está dedicado para, en distintas áreas, poder desarrollar debates, estudios en nuestra postura cristiana evangélica, cosmovisión cristiana. También invitar a distinguidos personalidades que también puedan interactuar con nosotros y con ustedes, también desarrollando temas científicos, históricos, sociales y culturales, pero desde mi parte, siempre fundamentando una defensa a la fe y cosmovisión en la cual yo pertenezco. Hoy tenemos invitados especiales, tenemos al señor Gustavo Bastos y también tenemos a Sebastián Rodríguez, quienes van a estar compartiendo con nosotros un interesante debate. Y también tenemos a Steven Silva, quien ya ha participado en otra entrega, siendo el moderador de esta interesante entrega, de este compartir entre amigos, ya que tenemos un tiempo entre las redes sociales, entre grupos de WhatsApp, que hemos podido interactuar y también en el pasado en este mismo espacio. Así que le cedemos la palabra a Steven Silva para que él tome el control de esta plataforma siendo el moderador y que también pues él le dé la participación de presentación a cada uno de nuestros invitados para que se presenten de manera formal. Adelante, Steven. Muy buenas noches, amigas y amigos, y muchas gracias, Carlos Veloz, por permitirme la oportunidad de participar una vez más en tu canal y tu programa. Y muy buenas noches a ustedes participantes, un gusto compartir con ustedes. Bueno, aquí esta noche tenemos un tema bastante interesante, un tema que ha causado revuelo durante siglos y específicamente en las áreas de la neurociencia, que es lo que se llama la conciencia, la subjetividad del ser humano, el alma, de dónde viene, existe, si es que es real. Entonces aquí tenemos un equipo de de una persona y dos personas, pero hay dos posiciones en este caso. Está la posición que se llama dualista, que es la posición que defenderá Veloz como creyente, y la posición fisicalista no reduccionista que defenderán nuestros integrantes, Gustavo Bastos y Sebastián Rodríguez. Bueno, Veloz contará de 10 minutos para hacer su tesis. Entonces, Sebastián contará de 5 minutos para hacer la suya y Gustavo Bastos contará de 5 minutos para hacer la suya, así contando con 10 minutos en total para hacerlo igual. Luego de esto, Veloz tendrá 10 minutos para hacer su refutación de ambas tesis y cada uno de ellos, Sebastián y Gustavo, tendrá 5 minutos y 5 minutos cada uno. Tomaré el tiempo para refutar lo que Veloz dice. Luego, puede haber una sesión de preguntas después que cada uno termine su ponencia, una sesión de preguntas de algunos 20 minutos. En el cual el público puede hacerle preguntas a ambos integrantes o hacer los integrantes hacerse varias preguntas y en caso de que así sea, entonces habrá una pregunta sin repetir entre cada uno de los integrantes, es decir, Veloz le puede hacer una pregunta a Sebastián, Sebastián le puede hacer una pregunta a Veloz, Gustavo puede hacerle una pregunta a Veloz y Veloz a Gustavo. No se pueden repetir las preguntas. Cada pregunta debe durar 1 minuto, la respuesta debe durar 2 minutos. Si alguno se anima, luego de estos 2 minutos que serán tomados, a hacer alguna refutación de esa pregunta, entonces puede durar 2 minutos más. Al final de que haya la sesión de preguntas o los 20 minutos para dialogar entre ustedes o hacerse preguntas y continuar con lo que no pudieron continuar en el debate, cada uno tendrá entonces 3 minutos para hacer el close-up de su ponencia y luego contará con 1 minuto, 1 minuto para decir alguna palabra final que no tenga que ver con el debate. Entonces, el primero en hacer su ponencia será Carlos Veloz, quien defenderá la postura dualista. Entonces, empezamos con los 10 minutos de Veloz. Muchas gracias. Sí, antes sería bueno que anuncies de qué trata el debate, el tema. No sé si lo mencionaste. Sí, lo mencioné, pero vamos a refrescarlo. El debate esta noche se trata sobre la conciencia, la inmortalidad del alma. Nuestra experiencia subjetiva como seres humanos, ¿de dónde viene? ¿Acaso es producto del cerebro solamente? ¿El cerebro solamente puede explicarla? ¿O hay algún otro elemento adicional como el alma, espíritu,
que los dualistas defienden que puede explicarla. Aquí entonces tenemos dos equipos, los fisicalistas no reduccionistas y los dualistas, representados por Veloz. Entonces Veloz tiene la palabra. Entonces los que regularmente en las reglas de debate, los que proponen el tema son los que comienzan presentando su tesis. O sea, el equipo que presenta, que propone el tema, presenta su tesis para entonces yo tener una base para afirmar, obviamente. Bueno, en este caso serías tú el primero, porque tú eres el dualista, el que empieza, y luego empiezan los fisicalistas, que es lo que va en contra de la tesis dualista. Así están claros, o sea, ¿están de acuerdo o lo prefieren que sea de la otra manera? Bueno, en este caso, Veloz, tú puedes empezar. Problema. Entonces, si Carlos no está dispuesto a iniciar, yo podría iniciar, ¿no? La verdad es que no tengo ningún problema. Bueno, en este caso, el primero en participar es Sebastián Rodríguez. Tienes tus 5 minutos para defender tu tesis fisicalista. Tomar el tiempo. Gracias. Bueno, decir que es fisicalista ya es empezar a asentar una posición particular sobre la tesis que yo voy a defender. Entonces, en dado caso, digamos que me rehusaría a aceptar el mote fisicalista. Lo que sí es cierto es que mi posición es monista, y en ese sentido, digamos que propone que no hay dos sustancias distintas, es decir, que la mente o la conciencia por un lado y el cuerpo por el otro, pues no son dos sustancias distintas. Pero antes de ir hacia allá, voy a tratar de organizar mi pensamiento y ser lo más sistemático posible. Primero aclarar una serie de cuestiones rápidas. La primera es distinguir como, digamos, dos lenguajes, un lenguaje que puede ser un lenguaje, digamos, académico y un lenguaje que es mucho más coloquial. En el lenguaje coloquial solemos decir que, no sé, que el hombre tiene alma, tiene espíritu, tiene mente y tiene cuerpo. Quizás lo he escuchado a muchas personas que dicen que tienen conciencia, pero también tienen espíritu y también tienen alma. Bueno, no así en un lenguaje académico. Cuando uno entra, digamos, a hablar en un lenguaje académico, tiene que entender que de alguna u otra manera mente es un concepto, llamémoslo, es un eufemismo moderno para el concepto de los clásicos y de los medievales sobre lo que es el alma. En ese orden de ideas me parece relevante, digamos, un poco situar desde dónde viene esta pregunta, y bueno, podríamos hacer todo un recorrido histórico, pero creo que indubitablemente nos va a llevar a la respuesta de que la pregunta acerca del alma o del ánima, para los clásicos es una pregunta fundamental sobre lo vivo, aquello que distingue lo vivo de lo muerto, de lo no vivo, lo animado de lo no animado, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, se va a proponer el concepto de que aquello que está animado es porque tiene un alma, ¿sí? De hecho, Aristóteles va a decir que pues incluso las almas, los planetas, para Aristóteles, tienen alma, en ese sentido un alma vegetal, ¿no? Bueno, pues partimos entonces de allí para decir que, para llegar, ¿no?, a lo que actualmente definimos como conciencia. Entonces, en ese orden de ideas yo voy a decir que la conciencia es un elemento constitutivo, es una realidad biológica, es decir, está ahí, es una realidad biológica que emerge de una serie de complejizaciones de los metabolismos de los entes biológicos. Podría ahondar mucho más, desafortunadamente solamente tengo 5 minutos y no quiero empezar a meterme mucho más profundo de lo que podría llegar a explicar en 5 minutos. Pero la tesis, digamos, última a defender es que la conciencia es una característica emergente de los organismos biológicos, le es propia a los organismos biológicos y está compartida entre ciertos organismos biológicos que comparten determinadas características de complejidad. Al final, los sistemas biológicos, los organismos biológicos son sistemas complejos. Entonces, estamos diciendo que la conciencia... Un minuto.
¿ok? Estamos diciendo que la conciencia emerge en sistemas biológicos complejos que comparten ciertas características de complejidad. Y por tanto no es ni una propiedad diferente ni una sustancia diferente, sino que está absoluta e intrínsecamente dependiente del cuerpo. Esta posición no se llama fisicalista, se llama enactivista. Es una posición enactivista, influenciada por el biólogo, a quien voy a citar, Humberto Maturana. Muchas gracias. Entonces, el siguiente en participar es nuestro amigo Gustavo Bastos, quien sostendrá una tesis igual a la de Sebastián. Gustavo, el tiempo es tuyo, puedes empezar. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la participación. Bueno, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, correcto, te escuchamos. Disculpen. Sumando a lo que dice Sebastián, también me voy a apoyar en que cualquier forma de dualismo, pero en especial lo que nos ocupa, el dualismo de sustancias, yo entiendo que esa es la idea basal sobre la que se basa, valga la redundancia, esta pretensión de que existe una sustancia, alma, mente, conciencia, que de algún modo trasciende el soporte biológico. Mi tesis se va a apoyar en dos cosas. Primero, señalar, digamos, que eso en sí mismo constituye un error, tanto para buena parte de los fundamentos de la psicología hasta aquí, como yo diría que en gran parte para estas disposiciones sobre la filosofía de la mente, que realzan esta cuestión, o se sustentan, mejor dicho, en un grave error categorial. ¿Por qué es un grave error categorial? Porque intenta subdividir la realidad en dos grupos categoriales, intentando que una buena porción de la significación de lo que podemos entender por mente, conciencia, espíritu, no tenga las mismas características, pero a su vez aparentemente sí las tiene, sobre todo desde el punto de vista mecanicista. Recordemos que para Descartes, Descartes, bueno, sé quién propone el dualismo sustancia, ¿no? El dualismo sustancial, res extensa, res cogita. Descartes viene a contestar esto situado en un momento histórico, me ayudará Sebastián después con la fecha, yo honestamente no soy bueno en eso, en un momento histórico en donde Galileo, por ejemplo, demostró ser útil en su investigación de una metodología que intentaba ser eficaz para explicar el mundo. Demostró ser útil este método en Galileo para construir una teoría mecánica aplicable, digamos, a todo cuerpo que ocupa un espacio, ¿sí? Es decir, no solo los astros, también, por supuesto, podríamos decir que los seres vivos. Por aquel entonces, la mayoría de los hombres de ciencia no tenían más remedio que aceptar esto, porque se daban cuenta que era muy útil, no solamente para describir, sino para predecir los movimientos y las transformaciones de los cuerpos que ocupan un espacio. En ese momento lo único que no le gustó es a Descartes, porque Descartes, como buen hombre de ciencias, tenía que aceptar obviamente las leyes de la mecánica, porque describía y predecía bastante satisfactoriamente la esencia de los movimientos de los objetos, de los cuerpos espaciales que ocupan eso, un espacio, pero no les resultó del todo, como religioso además, no podía aceptar que el hombre funcionara en ese sentido como una máquina que ocupa simplemente un espacio y ya, o que tiene transformaciones desde su aspectación corporal física y ya. Un minuto. Sí, sino que la esencia, digamos, del hombre se tenía que dirimir muchísimo más allá de sus transformaciones biológicas. Entonces, lisa y llanamente, él no aceptaba esta dirección mecanicista de que el hombre funcionara como una máquina. Descartes pensaba que eventualmente el comportamiento animal podía describirse, sí, bajo las leyes del movimiento mecánico, así tal cual lo planteaba Galileo, pero que había algo más, esta chispa divina que tenía el hombre, que es su cualidad de raciocinio, es decir, la creatividad, el pensamiento, bueno, no sé, la razón, los sentimientos, las emociones. Bueno, por ese lado, entonces mi tesis se va a apoyar en este error categorial que lo voy a explicar
y también en una serie de silogismos que son razonamientos lógicos para demostrar cómo hoy ha quedado obsoleta la idea para el conocimiento modal actual, tomando el error categoría como un error lógico, pero un error sistémico del planteamiento filosófico de arranque, y por supuesto también agregar, si es que se puede, nos da el tiempo, una inadecuación desde el punto de vista científico. Tiempo final agotado. Entonces, en este caso, daremos la palabra a Carlos Veloz, quien sostendrá su tesis dualista. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias. Bien, yo voy a presentar la tesis que sostiene la existencia del alma como una sustancia que está ramificada desde la posición a la cual yo me adhiero y defiendo, que es la posición cristiana, que complementa todo lo que nosotros somos como ser vivo, como ente creado por Dios. En este sentido, nosotros no simplemente somos un cúmulo de partículas existiendo para conformar una estructura material, sino que somos mucho más que ese cúmulo de partículas. Y de hecho, la misma psicología, en la teoría de la Gestalt, nos presenta una muy fuerte indicación o razonamiento de que la suma de todas las partes es aún mucho más que eso. Somos más que la suma de las partes. Eso es teoría de la Gestalt, un fundamento en la psicología y en la neurociencia. Ahora bien, nosotros vamos a presentar algunos puntos esenciales, algunas tesis o axiomas en la cual nosotros podemos descansar. Por ejemplo, yo pudiera argumentar de manera razonable que en la parte o fundamento teleológica en la cual nosotros estamos identificados desde una funcionalidad misma en la biología, podemos decir que la existencia del alma es una parte fundamental de su cosmogonía. Se argumenta que el alma es la esencia espiritual del individuo, creada y otorgada por un ser divino y que continúa existiendo después de la muerte y de este cuerpo físico material. No solamente que hay una razonable indicación de que nosotros no solamente somos un cúmulo constitutivo biológico de materia, sino que la misma conciencia nos da una caracterización, una diferenciación frente a otras entidades que existen en nuestro planeta. Y estamos hablando de entidades biológicas que no solamente por tener una existencia dentro de un proceso sistémico medioambiental en sus procesos internos, sino que el ser humano tiene o demuestra una clara diferenciación dentro de esos mismos procesos, aún nosotros formando parte de un ecosistema donde otros seres o entes también existen. Nosotros tenemos una clara distinción, vuelvo y repito, en cuanto a esos procesos cognitivos que nos diferencian de otras entidades biológicas o de otras entidades materiales. La conciencia humana es un claro indicativo de que nosotros tenemos algo que es mucho más allá, mucho más trascendental que nosotros formar parte de ese constructo constitutivo de la materia. Por eso nosotros tenemos un alma racional, lo que los mismos filósofos griegos y el mismo Aristóteles establecía como la psique, la mente humana, y que era algo que se diferenciaba a raíz de la observación del mismo Aristóteles de otras entidades biológicas, de otras entidades materiales. Y por eso es el fundamento de la psicología y que al día de hoy nosotros vemos que en la neurociencia todavía se sigue investigando. No hay una conclusión al respecto, pero se sigue investigando cómo es posible que el cerebro humano, constituido con más de 80,000 millones de neuronas, puede realizar lo que nosotros conocemos como la misma información. La información que es inmaterial, el pensamiento que es inmaterial, es producto de lo material, pero que se constituye de forma inmaterial para ser expresado en información. Y a esto la neurociencia le llama qualias neuronales. En mi argumentación, para luego pasar a un aspecto más profundo desde el lenguaje que pertenece mi cosmovisión, en este caso la cosmovisión judeocristiana, quiero presentar una parte del lenguaje científico que
tanto mis adversarios comparten conmigo. Yo quiero compartir en este momento qué establece el lenguaje de la ciencia o en qué se basan pensadores, investigadores, científicos que no son cristianos y que nosotros podemos presentar en nuestra tesis como parte de la evidencia. Aquí los voy a poner brevemente para que ustedes tengan un fundamento del lenguaje de la ciencia. Pero nadie los llamaba experiencias cercanas a la muerte. En Estados Unidos, cerca de 800 personas al día reportan haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Y si lo piensas, en el curso de años y en todo el mundo, probablemente sean millones de personas, lo que me hace pensar que este es un fenómeno real. Las personas realmente están experimentando esto, no lo están inventando. Antes de mi coma, creía por completo el paradigma de que el mundo físico es todo lo que existe. Ese es el modelo científico convencional. Pero cuando abrí los ojos en esa cama de cuidados intensivos, mi cerebro estaba totalmente destruido y solo recuerdo dónde había estado durante ese extraordinario viaje espiritual en un... Muy bien. Lo que quiero decir con este fragmento de evidencia que traigo es que esto no es un asunto de los cristianos evangélicos, esto no es un asunto de la metafísica, esto es un asunto de investigación profunda en el área de las neurociencias, donde profesionales que no son religiosos, que son PhD, todavía siguen en profunda investigación con respecto a la interacción más allá de haber pasado por un proceso de pérdida de la conciencia, de pérdida de la vida misma, de pérdida de los signos vitales. Estamos hablando de PhDs especializados en neurociencia, especializados en áreas científicas. Esto no es un asunto de los cristianos. Esto no es un asunto de concepto religioso. Ahora voy a pasar a explicar brevemente cuál es la concepción del cristianismo o del judeocristianismo. Cuando nosotros hablamos de alma, se ramifican en tres aspectos distintos desde el estudio del lenguaje de los hebreos, conformados en el libro que nosotros confiamos, que es la Biblia, o el libro de la Tanaj en el Antiguo Testamento y el libro del Nuevo Testamento. Hablamos de lo que los hebreos llamaban el nefesh. El nefesh es el constructo general de lo que nosotros entendemos un cuerpo constitutivo, o sea, desarrollado y completado en todos sus partes, en todos sus procesos internos, biológicos y también en lo que ellos entienden que es una parte inmaterial. Por eso la Biblia dice claramente que el alma que pecare, esta morirá, refiriéndose al ser humano, básicamente sin tener una comunión con el Dios que lo creó. Luego vamos a tener el Ruach. El Ruach para la cosmovisión judeo-cristiana es aquella parte que da el aliento vital, como nosotros decimos en nuestro lenguaje, es decir, que desarrolla la parte de que el ser humano recibe esa energía vital, esa parte que le da la conciencia y esa parte que le da la movilidad. Es aquella parte en la cual nosotros nos constituimos siendo entes materiales, también esa parte en la que nos permite tener conciencia, tener interacción con nuestro entorno, reconocer nuestro entorno. Y por lo tanto, al Ruach se le llama aliento de vida de parte de Dios. Lo que lo que la ciencia pudiera decir que es esa parte de la energía interna que tenemos nosotros para nosotros interactuar y tener lo que nosotros llamamos vida interior, esa vida interna que nos hace pues manifestarnos, tener movilidad, tener conciencia. Y luego queda la última parte, que es la parte del nefesh. Ya dijimos que está el ruach. Dijimos que está un minuto, veloz. Ok, muchas gracias. Y tenemos, perdón, ya había dicho el nefesh y tenemos la parte que es el neshama. El neshama es la parte que complementa todo para que nosotros, teniendo vida, teniendo una energía interna vital, que nos diferencia de una roca, que nos diferencia de los demás animales, que nos diferencia de las plantas, que nos diferencia del aire, del agua, de las demás partes materiales, pues esa parte nos indica que nosotros tenemos un razonamiento distinto a todas las demás partes constituidas en la existencia en nuestro planeta. Y hasta ahora, hasta lo que hemos podido investigar más allá de nuestro planeta. Por lo tanto, el ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu que está siendo investigada por la ciencia y que nosotros los cristianos evangélicos tenemos una fuerte evidencia dentro de la ciencia, no prueba científica en laboratorio, sino una fuerte evidencia
que nos indica y nos apunta a que verdaderamente hay una conciencia, hay una información que es inmaterial y que hay vida más allá, después de lo material. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, señor Veloz. Entonces, el siguiente en refutar sería Sebastián Rodríguez. Tienes 5 minutos para hacer su tesis de refutación hacia Veloz. Luego sigue Gustavo Bastos. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve. Primero señalar que no se está sosteniendo una posición dualista, sino una posición trisustancialista, en la que por un lado hay alma, por el otro lado hay espíritu, por el otro lado hay cuerpo. Entonces habría que entender cuáles son las interacciones entre esas tres distintas sustancias y cómo esas tres distintas sustancias causan e informan el movimiento en el cuerpo sin que esto viole los principios de mantenimiento de la energía de la física, ¿no? Porque si suponemos que hay una sustancia que es inmaterial, que digamos que es trascendente, como el alma, por ejemplo, y que esta le dice a mi boca cómo moverse para producir el lenguaje en el habla, pues esto es movimiento y por tanto supondría una generación espontánea de energía, lo cual, bueno, es complicado. Eso por un lado. Por el otro, señalar que efectivamente sí hay una diferencia muy amplia entre las distintas especies animales y nosotros, que somos también una especie animal, pero nuestra diferencia, bueno, hay muchas diferencias, pero una de esas diferencias podría centrarse en el tamaño, eso se llama coeficiente de encefalización, es decir, la relación de proporción que hay entre el cerebro y el resto, digamos, el resto del cuerpo, el cráneo, etc. El coeficiente de encefalización de los seres humanos es muy superior al del resto de los animales. Eso nos permite, entre otras cosas, tener un prefrontal mucho más desarrollado y esto, como lo dijo Veloz, está también, estudiado, claramente estudiado por las neurociencias. Entonces, apelar a una razón transmundana para dar una cuestión de diferencia material me parece un error, nuevamente un error categorial. Luego ver cómo trata Veloz de hacer una vuelta a Aristóteles para negar a Aristóteles, ¿no? Porque dice, claro, Aristóteles decía que había un alma y evidentemente Aristóteles decía que había un alma vegetativa, un alma animal y un alma humana, ¿sí? Si se quiere, pero esta alma no trasciende a la muerte del cuerpo, eso está claro en Aristóteles, ¿no? Entonces habría que explicar cómo una sustancia tercera, una sustancia segunda como el alma, porque para Aristóteles el alma es el principio vital del hombre, entonces en tanto cuando el hombre muere, pues ya no tiene ese principio vital, entonces ya no tiene alma, ¿sí? El alma no trasciende en Aristóteles, trascenderá en otras posiciones, de pronto Santo Tomás, en general la escolástica, pero no en Aristóteles. Aristóteles es monista, Aristóteles no es dualista. El dualista era Platón, el del Fedón era Platón, el que creía que el alma se iba a la comunión de las ideas, ese era Platón, ¿sí? Pero él no era Aristóteles. Entonces, volver a Aristóteles para un poco negar a Aristóteles me parece un error. Hablaba sobre la experiencia de las cercanas a la muerte. Esto en términos muy generales, simplemente leer como con precaución aquellos tipos de estudios, porque muchos, no uno, no dos, no tres, muchos, se han criticado por su enfoque metodológico de plano sesgado. Eso quiere decir que arrancan con una presuposición. Y digamos que en términos de investigación científica, no se puede arrancar con una presuposición ontológica de esa proporción, sobre todo si eso es lo que se va a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en suma, esas serían un poco los... Un minuto. En suma, esos serían un poco los señalamientos. Y por último, dejar por señalado cómo una posición abre tantas preguntas, no solamente el tema de la conservación de la energía, habría que hablar también del libre albedrío, ¿no? El problema del libre albedrío es un problema del berraco para los dualistas, que después si quieren lo exponemos, y cómo en cambio la visión monista en ese aspecto muy hija de Aristóteles soluciona esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, ya, simplemente es eso. Muchas gracias por la participación, Sebastián Rodríguez. Entonces damos la palabra ahora a Gustavo Bastos, quien va a hacer su refutación de Veloz en estos próximos 5 minutos. Adelante.
Más que refutación, son básicamente aclaraciones. Tiene razón Veloz, creo que todos aquí concordamos con que el ser humano no es solamente su soporte biológico, es decir, su existencia material, su corporeidad. No somos tan cerebrocentristas desde ese punto de vista, es decir, no somos reduccionistas al punto de llevarla a un mero fisicalismo o esta idea atomizada del hombre. Estamos seguros que el hombre es algo más que su soporte biológico, es también su intelecto, su creatividad, su disposición psicológica, sus memorias, su yo autobiográfico, su quehacer en el mundo, su qué hará en el mundo en un sentido de su propia teleología, si se quiere. Pero de ningún modo esta serie de entendimientos sobre todo lo complejo que es el ser humano como individuo no nos lleva tan directamente, porque este sí sería un salto de categoría enormemente grande y un salto epistemológico difícil de sostener, de que se trata igualmente de dos sustancias de naturaleza totalmente disímil e independiente una de la otra. ¿Qué quiero decir con esto y por qué estamos atacando tan enfáticamente el dualismo de Descartes? Porque para Descartes, y para los teístas en líneas generales, tan es así que esa sustancia tiene una naturaleza específica per se, existe fuera del sujeto y sobrevive o trasciende de algún modo, que aparentemente sería indistinguible si tiene o no una interacción sistémica con su medio biológico. Y esto no es lo que sucede. De hecho, y a propósito de cualquier enfoque de estudio, ya sea sobre CM, psicológicos, conductuales, psicobiológicos, en lo que sea que nos vamos a meter dentro de la investigación de lo que es la mente del ser humano, lo vamos a hacer pura y exclusivamente a partir de que existen individuos biológicos que manifiestan de algún modo estas características de las que estamos hablando. Empecé un poco al revés porque me sigue pareciendo un salto categorial terrible e insisto en que nosotros no estamos en disonancia con lo que se pauta de que somos algo más. Claro que somos algo más, somos muchísimo más complejos que una mera entidad biológica que nace y muere, o se reproduce y vive lo que tenga que vivir, y hará lo que sea para sobrevivir. Sin embargo, de allí no se sigue que que estemos compuestos de dos sustancias radicalmente diferentes, y en el caso especial de la mente, res cogitans, no está muy claro ahí, por lo menos hasta ese tiempo de Descartes, no estaba muy claro ahí de qué manera generaba los mecanismos causales. Hoy sí sabemos que la mente impacta de algún modo, influye de algún modo en nuestra fisiología, en nuestro soporte biológico. Y a la inversa, nuestro soporte biológico, cuando está merced a determinadas enfermedades, patologías, también, por supuesto, incide en los estados mentales, sobre todo los estados que tienen que ver con las depresiones, en fin. Es decir, hay una relación, hay que entender que la mente-cuerpo no son dos cosas en el universo separadas. Hay que entenderlo, ese dualismo hay que entenderlo como un dualismo relacional. Es el mismo dualismo que la causa y efecto, si ustedes quieren venir por allí. Nosotros no podemos concebir los efectos por un lado y las causas por el otro. Hay que concebir esto como una macro relación o una relación irreductible en sí misma. Por tanto, entendiendo que hay una relación dinámica, como un sistema cerrado o aislado, por lo menos en términos autopoéticos, que después Sebastián nos puede un poco también profundizar sobre este tema que es muy interesante, entendiendo que la conciencia es el darse cuenta de sí mismo, de nuestro entorno, podemos meter aquí conceptos, por ejemplo, como lo interoreceptivo y exteroreceptivo. De ningún modo minuto. Sí, claro. De ningún modo se puede decir que esas cosas actúen como cosas separadas y ya. De algún modo, esas cosas interaccionan en nuestra propia existencia, coexisten. Y dado que coexisten, es una suerte de maquinaria conectada desde todo punto de vista, desde el momento en que perece una, perece la otra. Es decir, desde el momento en que se agota el soporte biológico de la cual emerge esto que vamos a llamar conciencia, mente, etcétera, etcétera, no hay forma, desde el punto de vista filosófico, lógico ni científico, de sostener una trascendencia
de lo que ustedes llaman alma o lo que podríamos llamar conciencia, salvando las distinciones que nos otorgó Sebastián. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, Gustavo Bastos. Ahora tenemos a Carlos Veloz una vez más, quien hará una refutación de ambas posturas. Adelante, Veloz. Sí, dame un momentito, por favor, que tengo varias cosas de ambos. Ok, vamos a comenzar primero con la tesis que ellos plantearon. Aquí tenemos, por ejemplo, a Sebastián, que fue el primero que participó, diciendo que él es monista, ¿no? O sea, ya aquí él se está, me parece que identificando, si no escribí mal, y que dice que la mente es un eufemismo moderno. No, la mente no es un eufemismo moderno, porque en la misma tesis tú estás presentando que desde Aristóteles, aunque hay un complemento constitutivo, no más allá del cuerpo, sino mente o alma y cuerpo estaban intrínsecamente vinculados para Aristóteles. El asunto es que Aristóteles también creía en seres superiores y que no tenían la misma constitución de los seres creados por ellos. Aristóteles era un politeísta. Por eso mencioné a Aristóteles en mi tesis. Habría que ver cuál era la concepción de Aristóteles con respecto a la mente de esos dioses. Si él tenía ese tipo de cosmovisión que no heredó en parte de Platón, pero estamos hablando de una cultura que de alguna manera se vinculaba con el pensamiento filosófico. Uno era alumno del otro, ¿no? Entonces, vamos a partir por ese primer punto. El alma, lo vivo de lo no vivo. El alma, tú dices que el alma es lo vivo de lo no vivo, pero tú no tienes esa prueba contundente para afirmar científicamente que el alma solamente es lo vivo y que no es de lo no vivo. Eso lo mencionaste tú, que creo que lo anoté bien también. Tú me corregirás en otra intervención. Tú vuelves a plantear a Aristóteles, donde plantea que obviamente en la tesis que tú presentas y mencionas a Aristóteles, tú dices que Aristóteles también veía como entidades vivas a la materia y pusiste de ejemplo a los planetas, que los planetas para Aristóteles eran también un complemento constitutivo de la materia. O sea, Aristóteles veía vida en un planeta. Ok, el asunto es que un planeta no tiene la misma característica de un ser humano. O sea, un planeta tiene otras características. O sea, podemos decir que es un sistema dinámico, pero no podemos decir propiamente que es un sistema vivo, porque hay una definición concreta en la biología de lo que significa la vida. Y la misma ciencia, en una hipótesis, está tratando de investigar cómo surgió la vida en el planeta Tierra, para que a partir de esa vida microscópica, donde se fusionaron moléculas de ADN y ARN, entonces se diera una evolución biológica para llegar a nosotros, que somos completamente diferentes a un montón de otras entidades en el planeta Tierra. No podemos compararnos con una roca. Somos distintos a una roca, aunque tenemos elementos químicos de la roca, pero la roca no tiene una conciencia, ni produce información consciente. Entonces, por esa parte acá, estaría un poquito de acuerdo contigo en lo primero, pero no podemos hacer una comparación de entidades. Bueno, la conciencia es la conciencia es una realidad. La biología que emerge de los sistemas constitutivos. Yo trato de entenderte que tú quieres decir que hay una emergencia de los sistemas dinámicos. Es cierto que hay una teoría de la emergencia de los sistemas dinámicos, pero esos sistemas que presenta esa teoría es para diferenciar cómo nosotros nos desarrollamos, cada uno de nosotros o cada entidad, en un medio ambiente. Es decir, el sistema dinámico de una planta no es igual al sistema dinámico de un pez. El sistema dinámico de un pez no es igual al sistema dinámico de un koala o de un oso o de un ave o de un reptil. No, o sea, nosotros estamos diferenciados en esos sistemas dinámicos que producen, por supuesto, en cada uno de estas entidades cosas muy específicas. Y el ser humano, ya yo te había dicho que nosotros tenemos el racionamiento, que es algo muy específico de la multiplicidad de especies en el planeta Tierra. Por eso nosotros nos diferenciamos de un pez, de una roca, de las moléculas del agua, nos diferenciamos de un rayo, nos diferenciamos vamos a decir, de fotones. O sea, nosotros somos específicos en esta existencia. Por eso yo sostengo en mi tesis la parte constitutiva que la misma psicología
la teoría de la Gestalt propone que nosotros somos más que la suma de nuestras partes. Y esto no es una proposición religiosa. Vamos a ver qué más tú dijiste. Bueno, tú al final, no sé si te contradeciste porque mencionaste que tú sostienes una posición egnativista, no sé, o sea, no lo puedo pronunciar bien, perdóname. Pero luego que te reconociste monista, entonces pasaste a otra cosmovisión. Entonces tendrías que aclarar a cuál tú perteneces, porque tú mencionaste dos posturas distintas. Con respecto a Goss dice lo siguiente: es la idea, o sea, hay una idea basal. Goss presenta una idea basal, pero al mismo tiempo él está como en parte de acuerdo conmigo. Él entiende que hay diferenciaciones, que no es simplemente algo fisicalista pura y per se, sino que hay algo independiente que puede ser, vamos a decir, diferenciado, que nosotros podemos prestarle atención a eso. Yo estoy de acuerdo con Goss en esa parte. Sin embargo, él tiene que aceptar que aunque él está viendo una sumatoria constitutiva en la materia, él deberá resolver la parte de la información que nosotros producimos. La información no es materia. En la parte de la ciencia, incluso en la neurociencia y en la misma física, ya se está planteando que la misma información que se produce en el mismo universo no es una información material. Por lo tanto, están tratando de identificar si esa información no material produjo lo material, porque la materia, lo material vino después. Eso es lo que presenta la física. Y la neurociencia está buscando cómo el pensamiento, o sea, las interacciones de las neuronas, lo que son las sinapsis, ese conjunto interrelacional de las neuronas, producen información. Y el pensamiento, lo que sale de nosotros, no es materia. O sea, podemos decir que lo produce la materia, porque nosotros teleológicamente estamos constituidos de esa manera. Ahí yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo veo un fundamento teleológico en nosotros, pero cuando esas neuronas hacen interacciones entre sinapsis, eso produce una información que se está investigando al día de hoy. Por lo tanto, ustedes no tienen esa respuesta tampoco. Ustedes siguen diciendo, bueno, en la parte de Goss, él sigue diciendo, el hombre funciona como una máquina. Yo estoy de acuerdo contigo. El hombre funciona como una máquina. Ahora, ¿quién produjo esa máquina? ¿O qué produjo esa máquina? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Si tú le llamas máquina al hombre, si somos máquinas moleculares, tú tienes que decir quién fue el ingeniero que produjo esa máquina, porque nosotros estamos limitados en el lenguaje. Si tu lenguaje es que nosotros somos máquinas y que esa máquina produce información, insisto en este argumento, tú vas a tener que demostrar por qué tú utilizas el lenguaje de máquina, porque estarías llevándome a mí a un ingeniero o a algo que produjo esa máquina. Ok. La posición dualista. Ustedes dijeron que yo era dualista. No, ustedes imaginaron que yo soy dualista. Yo soy tricótomo. En la postura judeocristiana existe lo que es la dicotomía y la tricotomía. Aunque hay una armonía, solo que hay interpretaciones en ambas posturas, pero están interrelacionadas. Una parte dicótoma es aquella que dice que somos alma y espíritu. Y entre esa constitución, en esa suma de las partes, está la conciencia humana. Yo te dije que había ruach, nefesh y neshama en el hebreo. Y nosotros, por eso decimos que somos alma, cuerpo y espíritu. Y ya yo lo expliqué. Ustedes pueden decir que yo soy dualista, pero no pueden acusarme de que yo no estoy presentando en mi tesis, que yo estoy presentando una tricotomía. Por eso ustedes dijeron, yo pensé que tú eras dualista. No. Ustedes tienen que escuchar mi argumento primero y asumir lo que yo presento en mi tesis. Un minuto. No lo que ustedes vienen quizás de manera predispuesta. Sigue diciendo la generación espontánea de energía es la información. No. El universo siempre ha tenido información. La generación espontánea, si se refieren a la vida, surgió después. ¿De dónde viene la información que produjo la generación espontánea? La ciencia no lo sabe. Si ustedes lo saben, nos vamos a ganar un premio Nobel acá. Pero lo que produjo la información del ADN y el ARN, la ciencia no lo conoce. Si ustedes lo conocen, es excelente. Ahora, la generación espontánea, como ustedes le llaman, ustedes quizás pueden referirse a la generación espontánea de todo lo material. Bueno, todo lo material no tiene constitutivamente la información que yo produzco, porque repito, una roca, un rayo, una gota de lluvia, una planta no produce información racional como la producen los seres humanos. ¿De dónde proviene? La ciencia no lo sabe.
el área prefrontal para el coeficiente humano. Mira, si tú te vas a la parte de la evolución para decir que el área prefrontal es la que produjo el razonamiento porque nosotros de alguna manera tenemos un cerebro más dotado o con mayor tamaño, eso es falso, porque los neandertales estaban por debajo en el razonamiento frente a los Homo sapiens y su contextura craneal y su cerebro era mucho más voluminoso. Por lo tanto, la ciencia no tiene esa respuesta tampoco al día de hoy. Eso no refuta absolutamente de que existe el alma, el cuerpo y el espíritu como Final una parte del tiempo. constitutiva. Ok, está bien, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, señor Veloz. Entonces aquí tenemos a Sebastián, quien tendrá 5 minutos más para refutar, y luego Gustavo Bastos para refutar también. Luego No, las contrarrefutaciones dijimos que la quitamos para ir a las preguntas y luego después recuerda que quitamos los tiempos de contrarrefutación. Este es el tiempo de refutación. Quitamos lo de contrarrefutación para ganar tiempo para las preguntas que nos hagamos y tomar preguntas del público, y si tú quieres manejar, no hay contrarrefutación. Eso yo lo anoté acá cuando estábamos esperando a Carlos Rodríguez. ¿Lo recuerdan? Ok, perfecto. Para la audiencia, en particular para el interés de la audiencia, no de nosotros, porque eventualmente lo podemos seguir discutiendo por muchos años más fuera del canal. Tú has hecho una serie de afirmaciones que no se sostienen. Porque para empezar, sí, pero están violando la regla. Hay un moderador. Bueno, pero entonces lo que vamos a hacer, discúlpame, estás haciendo un show para la tribuna. Estás haciendo una serie de afirmaciones que no se sostienen. Gos, es que siempre me pasa lo mismo. Voy a preguntar. Gos, espera, por favor. Es que, lo primero que yo te voy a preguntar es. Pero Gos, por favor, hay un moderador. Entonces lo que vamos a hacer. Gos, hay un moderador y ya nos pusimos de acuerdo en el formato. No pueden violar cuando hicimos un acuerdo. A eso que me refiero. El moderador es testigo, que yo lo anoté. Quitamos un tiempo. Entonces, porque ustedes quisieron esas preguntas, Gos. Y tenemos que respetar al moderador. Ya, yo lo digo, respetemos al moderador, pero respetemos los acuerdos. Es lo único que estoy pidiendo. Después tú puedes hacer preguntas y en tu respuesta puedes contrarrefutar. Bueno. ¿Por qué me pasa lo mismo, señor? Bueno, en este caso, como no veo ninguna sesión de preguntas de parte de las personas en los comentarios y tenemos 20 minutos ya, bueno, ustedes pueden hacerse preguntas cada una, lo que llegan las preguntas de aquellas moderador, por el amor de Dios, mira. Después de la refutación viene una pregunta de cada uno de nosotros. Y luego de esto, entonces tú tomas, ya y termina la parte del debate, y tú tomas el tiempo a tu consideración, y tú, si quieres, buscas preguntas del público o nos permite que nos hagamos preguntas, pero ya esto es después del debate. Yo pensé que tú lo habías anotado. Yo anoto todo acá. Eso fue lo que te dije. Vamos a quitar el tiempo de una contrarrefutación para ganar tiempo, para dedicarlo a preguntas del público. Lo anota todo. Hagamos las preguntas. Entonces, ahí me pueden hacer una pregunta, yo respondo y después yo hago la pregunta. Correcto, como no veo ninguna pregunta del público, ya empezamos con las preguntas entre ustedes, cada uno sin repetirse. No, pero Dios. Después que nos hagamos las preguntas nosotros, tú le pides al público si quiere hacer alguna. Es lo que digo, no he dicho nada más, Veloz, tranquilo, empecemos a hacer las preguntas nosotros. Pero no le toca al ahora público, moderador. Nos toca a nosotros. Yo no estoy diciendo que le toca al público. Está incitando al público a que comenten el video. Exactamente. Y ahora ustedes háganse la pregunta, lo que tú quieras, háganse la pregunta y luego la pregunta la hacen ellos. Entonces, ¿alguna pregunta que tú quieras hacerle a alguno de los participantes, Veloz? Claro, porque eso es parte del formato. Ok, entonces tu pregunta. Ok. Mi primera pregunta es para Sebastián. Sebastián, ¿tú tienes la prueba científica? ¿Han demostrado empíricamente que no existe la posibilidad alguna de que exista vida después de la muerte? ¿Tú tienes esa prueba empírica en un laboratorio demostrado? ¿O simplemente tú crees en eso? Te escucho. Primero, es una pésima pregunta, porque no es una pregunta científica. Excede cualquier tipo de metodología científica. Entonces, preguntarse si existe o no vida después de la muerte no es falseable. Entonces, al no ser falseable, pues no puede ser, o sea, pese a que pueden haber ciertos acercamientos como las experiencias cercanas a la muerte, que ya dije que hay que leer con cierta precaución, no es una
pregunta, digamos, es sensata, ¿sí? No es una pregunta sensata. Lo que habría que preguntarnos es si, es decir, al final esa pregunta es una pregunta filosófica, no es una pregunta biológica. Ahora, todas las evidencias nos llevan a suponer que no, que efectivamente no hay vida después de la muerte, ¿sí? Empezando por lo que es la vida en general. Y ahí yo quería apuntar un pequeño punto, porque sí, la biología tiene una definición de vida. Somos sistemas complejos autopoyéticos. Eso somos, eso es la vida. Sistemas complejos autopoyéticos, esa es la vida, ¿sí? Es decir, sistemas que se pueden producir a sí mismos, que si se hieren o lo que sea, son capaces de repararse, ¿cierto? Se cicatrizan, ¿sí? Eso es un sistema autopoyético, ¿vale? Somos sistemas complejos, entonces estamos diferenciados de las rocas y otro tipo de cosas. Claro, podemos entrar a diferencias ontológicas mucho más profundas, como que los sistemas biológicos son siempre sistemas autocerrados, es decir, que ellos mismos se cierran sobre el mundo y se diferencian del mundo, creando sobre todo una diferencia entrópica. Hay una diferencia de entropía entre el sistema biológico y el resto del ambiente, y precisamente por eso se pueden dar ciertos intercambios, ¿no? Como la respiración en las plantas. Las plantas respiran, ¿no? Pues es natural, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Que es un intercambio de gases. Ahora, respirar está íntimamente ligado a expirar, y de expirar viene la palabra que nosotros usamos como espíritu, ¿cierto? Entonces, siguiendo esa lógica, que es una lógica, ¿cierto? ¿Cómo se diría esto? De ir hacia las bases del lenguaje, pues nosotros podríamos decir que efectivamente las plantas también tienen espíritu. O tienen alma, como lo diría Aristóteles, un alma vegetativa, ¿cierto? Que es obviamente distinta a un alma animal. ¿Por qué? Porque como somos sistemas, los sistemas pueden crecer en complejidad. Y esa es la segunda diferencia. Los animales son más complejos que las plantas, ¿cierto? Ahora sí, en ese orden de ideas podemos llegar a... Gracias. Ahora en ese orden de ideas podemos llegar a decir que los hombres, los seres humanos como especie, somos sistemas autopoyéticos con un nivel de complejidad interaccional mayor a otros organismos, y precisamente por eso tenemos o llegamos a nuestro grado de conciencia, ¿no es así? Pero yo lanzo una pregunta al aire. Habría que responder, bueno, voy a hacer 4 preguntas al aire. Primera pregunta, no tienes que responderlas, Veloz, solamente es para que la gente las mastique en la cabeza. Habría que explicar si el alma existe con anterioridad al cuerpo y si se es infundida al cuerpo y cómo es ese proceso. Habría que explicar cómo se relacionan esas 3 sustancias, la sustancia del alma, la sustancia del espíritu, que ya definimos que en la filosofía clásica son la misma. Ahora, si usted quiere meter otra filosofía y decir que son 3, está muy bien, pero en la filosofía clásica, espíritu y alma es lo mismo. Y segundo, más importante, habría que estudiar qué carajos es eufemismo y qué se entiende cuando uno dice un eufemismo de los modernos, es decir, de los filósofos modernos, para no decir ni alma ni espíritu, para no decir la fenomenología del espíritu, vamos a decir la ciencia de la conciencia, ¿no? Hegel, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para no decir espíritu o alma, decimos conciencia o mente. La mente es un eufemismo de los modernos para hablar de lo que los clásicos hablaban de espíritu y alma. A eso me refería, por si no había quedado claro. Habría que decir cómo no se viola el principio de conservación de la energía, que eso no se ha dado respuesta. Se habló de la información, que nadie ha hablado de información. Se ha hablado de ADN y ARN, un montón de cosas que nadie ha hablado de eso. Lo que estamos hablando es cómo no se viola el principio de conservación de la energía a la mente crear energía al momento de informar al cuerpo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y en sistema inversamente, es decir, cuando yo me pego y siento que me pego y me duele, y me duele, pues el dolor en ese sentido también es un evento psíquico, y habría que entender cuáles son los mecanismos causales que permiten que la entidad fisiológica se comunique con una transmaterial sin que aquello viole los principios de conservación de la energía. 4 preguntas. Sí, no las tienes que responder tú, son para que el público las piense. Ok, entonces ahora... ¿Cuánto le queda a el moderador? ¿Cuánto le queda? ¿Le quedaba un minuto? No, ¿Cuánto no. le queda? Ya no. Ya concluyó. ¿Cuánto se tomó para yo tomarme mi tiempo de contrarrefutación? ¿Cuánto él se tomó?
6 minutos. Ahora bien, ¿cuánto él se tomó ahora? Es la pregunta, porque yo le estoy llevando acá para yo tomar ahora. Un minuto más. Exacto. 6 minutos. Tú le diste 6 minutos a él. Ahora, si tú quieres hacer una pregunta a él o refutarlo, moderador. Ahora me toca contrarrefutarlo. Y la pregunta era de 1 minuto, la respuesta eran de 2 minutos y yo lo iba a contrarrefutar en 3 minutos. Tú le diste 6 minutos. Por eso yo lo estoy llevando acá el tiempo. Por eso quiero, ya que tú se lo permitiste, porque yo respeto a los moderadores y quiero que respeten el formato que tomamos, porque siempre va a ser lo mismo. Ahora, yo lo que quiero saber es que si tú me vas a permitir el mismo tiempo que le diste a él para yo darle mi contrarrefutación, como quedábamos antes de salir al aire. Sí, claro. Sí, gracias. Por supuesto. Discúlpenme, pero yo estoy perdido. No era, hasta hace un momento entendí que no había tiempo para contrarrefutaciones y ahora sí lo sabría, no entendí. No tomaron nota del formato, ni tampoco parece que estudiaron el formato que le envió Sebastián. Lo único que se quitó fue el tiempo de la contrarrefutación a la primera refutación, pero las preguntas tienen una contrarrefutación a la respuesta. Puede que no hayamos estudiado el formato, pero estudiamos el tema. Estudiaron el tema, pero está bien, pero tienen que estudiar el formato porque ustedes están quedando muy mal parados en un canal que se les invita. Sí, pero pues también esperaríamos que la otra. Claro, pero no pueden faltarle respeto al moderador, porque yo lo hablé claro con Steven. Es que no pueden tener tanto, o sea, si Steven tiene el formato y antes de salir al aire quitamos una parte, él sabe cuál parte se quitó y luego se sigue todo normal. Ustedes quieren incidentar el debate hasta por encima de Steven, porque así no se debate. O sea, ustedes tienen la verdad absoluta, quieren avasallar. Ghost ya está tranquilo. Lo único que le estoy pidiendo a Steven es, yo estoy llevando el tiempo, aunque Steven le diera, eran 3 minutos y le dio 6 y yo me quedé callado. Solo le estoy preguntando al moderador, ¿usted me permite yo tener el mismo tiempo? Es lo único. Y que recuerde lo que nosotros acordamos. Porque no pueden ser que tengan tanta arrogancia. Si no, ¿para qué vamos a debatir? Si estamos compartiendo. Tienes 6 minutos para la contrarrefutación entonces, Veloz. Adelante. Gracias, Steven, gracias. Ok. El amigo Sebastián aparentemente está diciendo que la pregunta que yo le hice con un ad hominem que no viene al caso, porque eso no lo distingue con la capacidad que yo entiendo que él tiene, aunque mucha gente se camufla de algo que realmente no tiene. El ad hominem no probó absolutamente nada de... Yo termino el debate, Steven. Termino el debate. No hay respeto. Esta gente no soporta. O si tú quieres, yo sigo con Ghost, pero no sigo el debate. Prosigue. Sigue. Esta persona no tienen emoción, no tienen autocontrol, no tienen capacidad de retención, porque yo simplemente voy a responder. Entonces, yo lo lamento, pero mi canal se respeta también. Entonces, ok, voy a seguir por respeto a Ghost. Voy a seguir por respeto al tiempo de Ghost. Ok. Voy a refutar lo que escuché. Eso no prueba absolutamente nada ni sostiene una tesis al yo preguntar que si se supone que viene con algo sólido a refutar la posible existencia del alma o la vida más allá de la muerte. Yo pregunto porque en mi tesis yo había puesto precisamente comentarios, preguntas, reflexiones e investigaciones de científicos que no son cristianos. Eso fue lo que yo puse, para que no se trate de menospreciar algo que yo estoy presentando de manera plausible, porque saben que es de una base de creencia y al mismo tiempo se me dice que como eso es una pregunta tonta, cuando todas las preguntas son válidas, que es una pregunta tonta, al mismo tiempo dice que las respuestas precisamente pues vienen de la parte de la filosofía. Entonces, si la respuesta viene de la parte de la filosofía, ¿cómo es posible que a mí me van a dar respuestas de la filosofía sin nada absolutamente concreto y al mismo tiempo me utilizan información científica? Eso es una contradicción lógica. Si me van a venir a filosofar
yo lo puedo entender porque yo puedo decir, ustedes vienen con una posición que ustedes creen en esa postura filosófica. Como yo entendí que Goss en un momento estaba diciendo, ¿verdad? Que hay una formalidad y hay un entendimiento desde la parte no científica. Eso yo lo respeto y lo valoro. Entonces, en este sentido, no se me da ningún tipo de respuesta. Al contrario, se reconoce que no tienen la respuesta en la mano. No pueden venir a decir el espíritu no existe, la vida más allá de la muerte no es posible simplemente porque yo filosóficamente lo quiero decir o porque Aristóteles dijo una cosa en su momento, porque eso serían una postura extremadamente religiosa. Si están de acuerdo con Aristóteles en ese punto, deberían estar de acuerdo con Aristóteles cuando él dice que los dioses fueron creados del arjé, fueron creados del caos. ¿Por qué no están de acuerdo con Aristóteles en esa conciencia no material? Entonces es una profunda contradicción. O sea que desde ese punto de vista no tienen absolutamente nada para sustentar que yo estoy equivocado en mi creencia. Adelante. Ahora me toca hacerle mi pregunta a Gustavo. No sé si tú quieras intercalarlo para que luego que él me la haga a mí, yo vuelvo y se la haga a él. Bueno, como ya tú hablaste, prefiero que Gustavo te haga la pregunta a ti. Entonces, Gustavo, si gustas, la pregunta veloz. Bueno, chicos, yo me perdí un poco, no sé, porque se generó toda una discusión, una atribución de intenciones que la verdad que le restan bastante al debate y se pierde tiempo. Concretamente, bueno, Sebastián planteó 3 preguntas o 4 o así. Lamentablemente se fue o se desconectó. Yo no entiendo qué es lo que quiere saber Carlos. Carlos quiere saber si hay un fundamento científico, si hay una prueba científica. Esto es invertir la carga de la prueba. Lo que estamos diciendo, o lo que yo sostengo, es que no hay ningún fundamento desde los principios lógicos. Es una pregunta, no es es una pregunta que me vas a hacer, yo te respondo y luego tú contraargumentas. Yo te tengo que hacer una pregunta. Claro, bien, te la voy a hacer porque hiciste una afirmación hoy que más o menos fue así, la anoté por aquí. Por favor. Dijiste, la información no es materia, número 1. Luego dijiste que habría que establecer quién, asumiendo que siempre hay un quién, hay un fantasma detrás de la máquina, diría Gilbert Ryle, que hay un quién que integra la información genética. Bueno, yo lo primero que te tendría que preguntar, Carlos, es qué tú entiendes por información. Pero te voy a ayudar un poco. No es del todo cierto, mejor dicho, no es para nada cierto dentro del conocimiento científico que la información no tenga una explicación científica. Es que es una pregunta, Goss. Aquí hay un moderador que a veces yo digo, es una pregunta y yo te respondo lo que concreto. ¿Qué entiendes tú por información dentro de ciencias? Esa es mi pregunta. La información para lo que se está estudiando desde la mecánica cuántica es el conjunto de procesos que constituyen a la materia, pero que no es materia. Eso es lo que presenta la mecánica cuántica. Por eso, cuando se habla de que hay un universo holográfico, es un universo constituido por información, y la información, incluso cuando se está estudiando, cuando los agujeros negros absorben la materia, dicen que en el suceso de horizonte, en el suceso de horizontes, no queda precisamente la materia constitutiva como tal, sino la información que constituyó esa materia. Yo te estoy hablando desde la parte científica. Eso es lo que establecen los científicos. Ahora, si tú entiendes que hay otra hipótesis al respecto, bueno, pues yo pudiera escucharla. Pero lo más concreto y que se sustenta o tiene mucha correlación con lo que entiendo que se produce desde la materia y que al mismo tiempo la neurociencia está investigando y no es materia, es la información producida por las interacciones neuronales, la sinapsis, que nosotros no podemos medir el pensamiento. Podemos ver los procesos neuronales a través de los aparatos en la neurociencia, las resonancias magnéticas, pero esa interacción entre neuronas, nosotros no podemos ver por el simple hecho de ver la interacción per se, la información que están desarrollando. Eso está en plena investigación al día de hoy. A eso los neurocientíficos le llaman los procesos de las cualias neuronales o los correlatos neuronales de conciencia. No son materia.
querido amigo Goss. Te escucho. Bueno, hay varios errores aquí, porque justamente al tratar la disposición de materia en un sentido físico, es cuando te apartas del concepto materia en el sentido ontológico, en lo que tanto Sebastián como yo, desde mi tesis, en la que no cuadra por el error categorial de entender la materialidad y sacarlo del grupo del comportamiento o de la razón humana o de la actividad mental, es cuando se cae en este error categorial, es decir, saltando de un lado de un soporte ontológico para llevarlo a un soporte físico. Luego tú hiciste esta gimnasia para voltearte a un lado, al lado de la información. La verdad es que diste una respuesta media, se te voy a explicar por qué. Quizás, seguramente, te hayas perdido un paper que se publicó el año pasado, en donde ya hay modelos que describen a la materia, a la información como un estado más de la materia. ¿Me explico? Al final del día, entonces, la significación de esta cosa que vamos a llamar información en el mundo físico sigue teniendo un sustento desde el punto de vista de la materia como un concepto ontológico extendido. No es materia bariónica y ya. Este es el primer error. El segundo error es cuando hablaste, o mejor dicho, fue una verdad a medias, porque es cierto que esto, incluso lo noté por aquí, en la radiación de Hawking, la teoría de la radiación de agujeros negros, ya se demostró que lo que llamamos información, como no puede tender al infinito en ese túnel, ¿me explico?, en donde las leyes se violan porque hay una infinitud de su masa, por ejemplo, de la masa de un átomo bariónico estable, la información queda o quedaría en ese limbo que es en la superficie del agujero negro, ¿sí? Escucha esto. En la superficie del agujero negro, que es este horizonte de eventos, encerrado en ese círculo imaginario que vamos a llamar horizonte de eventos. No me quiero detener mucho aquí porque es muy técnico, pero tú también sabes que existen leyes de conservación y sin embargo los agujeros negros se evaporan. Es decir, ¿qué hacemos allí con la información? Al final, lo que tenemos que entender que si la información es un estado más de la materia y la materia como un atributo o como una transformación desde los órdenes de la energía, tampoco se pierde de ningún modo el universo. Pero sigue teniendo un anclaje no solamente físico, sino ontológico fundamental, porque hay que entender que la materia, en términos ontológicos, en términos metafísicos, nosotros no la vamos a venir, ni la estamos viniendo a defender aquí, simplemente como una cosa corpórea y lemorfista, integrada simplemente por átomos bariónicos estables, ¿sí? Hay todo un fundamento detrás del concepto extendido de la materia, que lo desarrolla, por ejemplo, no sé, el filomat, o sea, la filosofía materialista o el materialismo filosófico. Hay muchos, por supuesto. Es decir, no estamos diciendo solamente que las cosas estén constituidas por materia, sino que todas las resultantes de interacciones, de relaciones procesales, en las que se incluye el comportamiento humano, todo lo que es el show autográfico, el raciocinio, la creatividad, las emociones, los pensamientos, las memorias, el show autográfico, de alguna manera no son una cosa escindida como dos sustancias separadas, sino que se consagran en un mismo soporte que tiene un alcance explicativo desde el materialismo bien entendido. Un materialismo no reduccionista. Me explico, no reduccionista en términos explicativos, en términos de su razón de explicar las cosas cómo funcionan. Sí monista en el sentido de la sustancia. Tú has dicho que no sos dualista, que sos triísta o algo así. ¿Tú le vas a dar más de 10 minutos a él? Ya terminó el tiempo, pero deja entrar a Sebastián, que está esperando en la sala de espera. Sebastián, déjalo entrar. Lo último que voy a proponer para la audiencia son 3 silogismos. Pero deja entrar a Sebastián, por favor, que está en la sala. Es que tú le estás dando, tú como moderador estás violando todo acá. O sea, yo tengo paciencia, pero tú estás completamente parcializado, Steven, lamentablemente. O sea, yo trato hasta de tomarme menos tiempo de lo que ellos se robaron y tú violentas completamente el debate. Entonces, si estos son ellos son mis amigos, pero si esta es la clase de académicos que vienen a refutarme a mí, a mi canal. Veloz,
Cuando no Deja entrar a respetan. Sebastián Veloz para que así continuemos con la sesión de preguntas, que ya sí tengo varias personas Tú me que estás están- escuchando, tú me estás Sí, escuchando lo que yo te estoy te diciendo. estoy escuchando ¿Y y por qué? deja Pero entrar a Sebastián. tú has violentado completamente el debate, Steven. Yo dije que el tiempo se Completamente. acabó para Gustavo. Pasemos adelante. Le diste más tiempo del tiempo que nosotros, incluso robándose el tiempo, hasta le diste más tiempo a él. Así no se puede, porque tú tienes que tener un control como moderador. Tú te ves muy parcializado. Si quedamos de 3 minutos, le diste 6 minutos. Yo tomo menos de 3 minutos en mi respuesta para tratar de apegarme a las reglas que ustedes mismos aprobaron, y ahora tú le das a él más de 6 minutos. Eso no es posible. O sea, Pero Carlos, haz una cosa, este video no se va a quedar en... Este video es una falta de respeto. Yo prefiero hablar solo. Por Carlos. Dale No, bastante tiempo y no perdemos más tiempo en esto porque Sí. al final... Y hay varias preguntas de parte del público, Veloz. Ya el tiempo apremia. Ghost, es que esto no es que el tiempo apremia. Esto lamentablemente no voy a seguir con este debate. Porque ustedes vinieron a irrespetar mi canal. Eso fue lo que ustedes vinieron a hacer. Yo me atuve simplemente a las preguntas que me hicieron, contesté las que pude, si me pasé del tiempo, la verdad que no tengo reloj acá. Tú no tienes la culpa, Ghost. Pero estas personas, primero, Sebastián vino a irrespetar mi canal. Y segundo, este muchacho no lo vuelvo a invitar a mi canal. Lo hizo en un primer debate y ahora lo vuelve a hacer. Por acá entonces, porque yo vine con información. Claro, no te preocupes. Tú y trato yo de hacer un cierre sobre la cosa. Vamos a dejarlo por ahí porque no. A mí, la verdad, mi mujer me está esperando para salir. Te mando un abrazo. Y yo dediqué un tiempo para compartir contigo y con pero mi canal no es un canal que se tome no es un canal para que se tome así. Si no tienen capacidad de venir a compartir, si no pueden escuchar el argumento de otra persona, si lo que vienen es a tratar de incidentar a un canal, que yo les abro las puertas, lo que quieren es predicar, quizás, no sé, el ateísmo, el gnosticismo, no sé lo que vienen a predicar. Entonces yo lamentablemente no puedo continuar un debate con esas condiciones. Habíamos hablado de las reglas del debate. Querían hacer más preguntas. Quitamos un tiempo de contrarrefutación. Quitamos un tiempo de contrarrefutación para que yo, aceptando sus reglas, pues pudiéramos tomar preguntas del público y dedicar 20 minutos más luego de que pasara lo que habíamos acordado como regla del debate. Si a una persona se le dice que va a tener 3 minutos y un moderador le da de 6 minutos, es una falta de respeto al canal y una falta de respeto a la persona con la cual se está debatiendo. Si luego se corrige eso y en vez de darle el mismo tiempo para tomar el orden, se le da luego 10 minutos a una persona, es una falta de respeto y lamentablemente el ateísmo, con todo respeto, no tiene forma, como no pueden argumentar, no tienen forma de mantener un control. No lo digo por Ghost, que es una persona que demostró respeto, pero lamentablemente Steven y Sebastián no vinieron con ánimo de compartir, vinieron con ánimo de imponer y de burlarse. Hasta aquí esto ha sido todo. Esto es una prueba más, queridos hermanos y amigos, hermanos cristianos. Esto es lo que vivimos los cristianos. Esto es lo que vivimos, hermanos. Como no hay forma de refutarnos, tenemos que pasar todas estas cosas. Nos vamos a ver en una próxima entrega y espero volver a compartir con Ghost y con cualquiera que quiera compartir, siempre y cuando sea en el marco del respeto, en el marco de apegarnos a los acuerdos como caballeros, siempre y cuando mi canal estará abierto para todos. Nos veremos en una próxima entrega y que el Señor les bendiga.